Salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia. Les sujetan las manos por la espalda con esposas. Les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso, como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Y Spice grita: «La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las capuchas. Luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Eran las palabras del revolucionario cubano José Martí, que, siendo corresponsal en Chicago, del diario argentino La Nación, relataba la ejecución de los mártires de Chicago, obreros anarquistas condenados a muerte por participar en las protestas del 1 de mayo, que reclamaban la aplicación real de la jornada de 8 horas de trabajo. De ahí nos viene el 1 de mayo, y del 1 de mayo, de la huelga, de la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores. De todo eso, también de un poquitín de historia de la mano de Toño, hablamos hoy en El Pájaro Observador. ¿Qué tal, Toño? Bueno, pues aquí intentando hacer lo que se pueda. En primer lugar, queríamos saludar a las radios que nos remiten por todo el Estado español: Radio Bronca, Radio Espiritrompa, Irola y Ratia, Radio Topo, Radio Cuca, Radio Almaina y, desde luego, Radio Argallo, la radio libre de Cantabria, donde sonamos los sábados. Vamos a empezar el programa con un breve reportaje más o menos histórico, aprovechando que tenemos al historiador en los micros hoy. Y, bueno, pues nada, todo tuyo, Toño. Bueno, han sido las inmortales palabras de José Martí las que me han recordado algo que apenas tiene nada que ver. Voy a leer a continuación un fragmento de unas crónicas de Jean Froissart del siglo XIV. Posteriormente explicaré por qué, aunque creo que hablan por sí solas. Dice: entonces se reunieran los campesinos y se fueron, sin reflexionar y sin ningún armamento más que bastones con palos, lanzas y cuchillos, a la casa de un caballero que vivía cerca. Asaltaron la casa, mataron al caballero, a la mujer y los niños, e incendiaron la casa. Y unieron a ellos tal multitud que pronto fueron más de 6.000, y de todos los lugares se les unían. Y eligieron un jefe, entre ellos que se llamaba Jacques Bonhomme. Pero Dios, con su misericordia, puso remedio a esto, y los gentiles hombres de Beauvaisis y Corbésis comenzaron a matar y destrozar a esta gente sin piedad, y a ahorcarlos en multitudes en los árboles. Este fragmento, una crónica, es un breve relato de lo que fue el levantamiento de las yaquerías en Francia, en el contexto de la peste negra, que bueno recordarlo ahora en tiempos de COVID, cómo la epidemia alteró las relaciones sociales de la época, y lo que era el mundo tal como se conocía saltó por los aires. No deja de ser ilustrativo que siglos después, los siglos que distan entre el siglo XIV y el siglo XIX, a las de abajo se les castigue exactamente de la misma manera, ahorcándoles. Pero no hay que engañarse. Cuando se ahorca a alguien, y más aún cuando se ahorca a miles, no se está
castigando a la persona que es víctima en sí misma, sino que se está amenazando a todos los demás con lo que les podría llegar a pasar cuando se rebelen. Sin embargo, que 400 años después se siguieran rebelando y aún hoy en el siglo XXI las de abajo sigan poniendo su resistencia a este mundo que nos persigue y nos devora, dice que probablemente los de arriba no han ahorcado los suficientes y puede que nunca lo hagan. Bien, a continuación quisiera hacer una breve reseña de lo que fue el 1 de mayo original, este 1 de mayo que seguimos celebrando, ¿no? Tenemos que situarnos en el contexto del último cuarto del siglo XIX en Estados Unidos, nación prontamente industrializada a la que están llegando gran multitud de inmigrantes de Europa. La vieja Europa, que está creciendo en todas direcciones, que ese crecimiento conlleva el asalto del continente africano y del sureste del continente asiático, y que también conlleva la migración a otros territorios que, a fin de cuentas, ya estaban ocupados por los blancos, como es el caso de América, ¿no? A Estados Unidos llegan inmigrantes de todo tipo, italianos, griegos, alemanes, polacos, en menor medida españoles, efectivamente. Y es entre estos migrantes europeos en los que llevan en sí, en su cultura, el movimiento obrero, ¿no? De la misma forma que la cultura campesina había llevado a las ciudades formas de comunalismo, los migrantes europeos llevaron a Estados Unidos las primeras ideas de comunismo y de anarquismo en el sentido de ideologías políticamente modernas del siglo XIX, ¿no? Cerrando un poquito más el contexto, tenemos que situarnos en el final de la Guerra Civil estadounidense, una guerra civil que ha supuesto la detención de la producción y que a partir de precisamente la paz necesita resarcirse, ¿no? Parte de ese resarcimiento es el crecimiento industrial gracias a la mano de obra migrante. Por supuesto, las trabajadoras industriales, mientras tanto, se organizaban en este contexto. Se organizaban a la manera que sabían buenamente en Europa, que era mediante sindicatos que presionaban para mejorar sus condiciones sociales. Como siempre, en esta contradicción entre capital y trabajo, hay algunos trabajadores que son más radicales en sus exigencias y exigen el cambio total de modelo, y aquellos que de forma más moderada piden modificaciones en las relaciones capital-trabajo para que los trabajadores vivan una vida un poquito más digna, ¿no? En ese momento de final de la Guerra Civil estadounidense, la demanda que estaba en boga era las famosas 8 horas, las 8 horas que disfrutamos hoy o que nos gustaría disfrutar hoy. Eso te iba a decir, ¿no? Efectivamente. Bien. Lo cierto es que a nivel jurídico, fijaos que lo que aguanta el papel, que lo aguanta absolutamente todo, ya a principios de 1886, un poquito más tarde, en 1886, fue aprobada una ley de las 8 horas, pero fue una ley que en la práctica no estaba siendo aplicada, ¿no? Los sindicatos, tanto los más radicales, sobre todo de corte anarquista, como aquellos de carácter más moderado, estaban presionando por las 8 horas, y ya en 1884 habían amenazado con que en 1886 tenía que cumplirse en todas las empresas, y aquellas que no se cumpliera irían a la huelga. Bien, pues en esta situación se llega al 1 de mayo de 1886. El 1 de mayo era una fecha bastante simbólica, porque era cuando normalmente se iniciaba el año laboral, por así decirlo, ¿no? Y en general los días unos eran normales el pago de alquileres, y en este caso las relaciones laborales. Ya sabemos la relación que hay siempre entre movimiento obrero y movimiento por la defensa de la vivienda. Bien, el 1 de mayo en multitud de empresas de Estados Unidos, con cientos de miles de trabajadores, inician la huelga para conseguir estas 8 horas, y en otras tantas, con tantos cientos de miles de trabajadores, se imponen las 8 horas de hecho, porque los patronos están aterrorizados ya no por la huelga en sí misma, sino por la amenaza de huelga. Hablaremos de esto más adelante. Bien,
La huelga no solo es el día 1, sino que el paro en el trabajo y los sucesivos conflictos se van desarrollando en los días siguientes. Las cosas se ponen un poquito más tensas el día 3 de mayo, donde la policía abre fuego en Chicago y acaban muertos varios trabajadores, varios de los manifestantes. Y es en este momento en el que uno de los periodistas anarquistas de origen alemán, Adolf Fischer, publica en su periódico llamado Arbeiterzeitung, que no sé si será algo así como Tiempo del Trabajo o algo parecido. Sí, bueno, más o menos. Más o menos, nos basta. O Tiempo de los Obreros, como los obreros, sí. Los trabajadores y trabajadoras. Pues publica una proclama en la que dice: ojo, los policías acaban de disparar, ha comenzado la guerra de clases. Esta proclama es importante porque luego se utilizará contra él, ¿no? Y se dirá: este hombre está haciendo eso que tanto nos gusta en este Estado español de enaltecimiento al terrorismo, por lo cual pueden detener hasta tu tío, tu primo o tu sobrino segundo. Bueno, en cualquier caso, el 4 de mayo en Chicago se produce otro episodio de huelga, otro episodio de concentración, y cuando ha acabado la concentración, la policía va a expulsar a los manifestantes del sitio donde estaban. Y es en este momento en el que estalla un artefacto explosivo dentro de los policías, y entre heridas de metralla y demás mueren 8 policías. La policía contesta, como siempre, con toda su potencia de fuego, y en segundos los trabajadores salen corriendo. El saldo es de 4 trabajadores muertos. A continuación empieza un juicio, uno de estos juicios farsas. Uno de estos juicios farsas, como en España reconocemos el juicio de Ferrer y Guardia, por ejemplo, pero también los que coinciden más o menos con esta época, los de la cárcel de Montjuic, en la que se encerraba un montón de anarquistas, o un poquito más tarde, también en Estados Unidos, los de los italianos Sacco y Vanzetti. Como veis, más tarde también en Chicago, los 7 de Chicago, por el movimiento de las Panteras Negras, en el marco de las Panteras Negras. Eso, ¿no? Es, efectivamente. Pasados 100 años, sí. O casi 100 años. Sí, eso es. Pues esta cuestión es clave porque, insistimos, lo mismo que hemos dicho al principio, los ahorcamientos de los juicios farsas tienen que ver con la represión del movimiento político y no con la represión de una supuesta actividad delictiva. La defensa era clara y era exactamente la misma que la de Sacco y Vanzetti, la de Ferrer y Guardia y la de todos estos que hemos mencionado, que es que, siendo honestos, no había ninguna prueba de que las personas a las que se culpaba hubieran lanzado ese artefacto explosivo. Es más, en algunas estaba probado que ni siquiera habían estado allí. Después de ese juicio farsa que comentamos, el saldo fue el encarcelamiento de 3 personas: Samuel Fielden, Oscar Neef y Michael Schwab, que serían indultados en 1893, y la condena a muerte, es decir, el asesinato por parte del Estado, el 11 de noviembre de 1887, de George Engel, Adolf Fischer, precisamente el periodista que he mencionado antes, Albert Parson, August Spice y Louis Link. Este último, Louis Link, no se le llegó a ejecutar porque se suicidó antes, precisamente para evitar este asesinato por el Estado, ¿no? Qué mejor forma de reivindicar la libertad y la libertad individual diciendo hasta al menos en mi muerte mando yo, ¿no? Y nada más. Estos asesinatos, a raíz de la revuelta del 4 de mayo, a fin de cuentas, supusieron un punto de inflexión, y a partir de ahora los trabajadores del mundo, sobre todo aquellos relacionados con la Primera Internacional, celebran el 1 de mayo en honor a estos trabajadores, con una excepción por partida doble. Es la excepción de Estados Unidos y de Canadá, de su colonia canadiense, casi podríamos decir, que ellos, en vez del Día de los Trabajadores, tienen el Labor Day, que es el Día del Trabajo. Quizá no es casualidad que nos hayan quitado el Día de los Trabajadores y ahora se llame el Día del Trabajo por aquí también, que es el primer día de septiembre, que se le había empezado a celebrar desde 1882, pero que los gobiernos estadounidenses lo empezaron a patrocinar sobre todo después de eso, en 1886, para evitar que fuera un foco de revueltas, ¿no? Como aparece en otros episodios de revuelta, de revolución, como es el caso del Orgullo Gay, por ejemplo.
En cualquier caso, este Labor Day estaba patrocinado por una serie de sindicatos amarillos que tenían un nombre bastante, nos puede parecer bastante sorprendente en la época, pero era bastante normal, que eran la Orden de los Nobles Caballeros del Trabajo, Knights of Labor, que, bueno, seguía esa tradición rancia y amarilla, ¿no? El revolucionario cubano Julio Antonio Mella denominó a esto el Día de la Sumisión del Trabajador, ¿no? Ese Labor Day, 1 de septiembre, frente al 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Día del Internacionalismo Proletario. No es casualidad que la mitad de ellos fueran alemanes, que George Engel fuera inglés, y en definitiva que nos atañe a todos. ¡Prensa, prensa! ¡Prensa!
Podría haber sido Chicago en el 86, podría haber sido Reynosa en el Reynosa 87. en el 87 del siglo pasado. Muchos lugares, ¿no? En concreto, este vídeo fue grabado por David Melero para El Salto Diario hace unos pocos meses, en noviembre, durante las huelgas y las protestas del sector del metal en la provincia de Cádiz. Es la última gran huelga que hemos vivido en el Estado español, una de las más impactantes y más intensas de los últimos años. Trabajadores y trabajadoras de los astilleros de la provincia de Cádiz, de empresas ligadas al sector del metal, como Navantia, Dragados o Alestis, y de muchas otras pequeñas y medianas empresas auxiliares de este sector, se echaron a las calles para reclamar, entre otras cosas, la renovación del convenio, que había expirado un año antes, en diciembre de 2020, y que afectaba a 30.000 personas. Entre otras cosas, exigían recuperar el plus por el trabajo con materiales tóxicos, una mejor conciliación laboral y subir el salario para acercarlo y adaptarlo a las subidas del IPC. Ante todo esto, la patronal se negaba. Pero, como comentabas, Toño, en muchos casos lo más importante no es la exigencia concreta de carácter económico, ni tampoco la represión que se le haga a una persona, ¿no? Sino esas exigencias en términos políticos, lo que significan, ¿no? La lucha política que significan esas exigencias y lo que significa a nivel político la represión de una persona para atemorizar al resto, ¿no? Sí. En Cádiz la frustración venía de largo. Es la provincia con mayor tasa de desempleo de España, que se sitúa hoy por encima del 40%, y el tejido productivo está muy deteriorado. Si en las grandes fábricas el convenio era algo más favorable a los trabajadores y trabajadoras, en las empresas auxiliares del sector se lleva 3 décadas reclamando unos derechos mínimos. Sin embargo, la patronal, ¿qué ha hecho? Pues ha aplicado la conocida máxima de divide y vencerás, que creo que la han aplicado muy bien durante los últimos 40 o 50 años, y así nos lo relataba un manifestante al Salto Diario. La patronal se ha encargado de tener trabajadores de primera clase, los de plantilla, de segunda, que son los fijos de las empresas colaboradoras, pero que son un mínimo, y de tercera, que somos los de las auxiliares. Han conseguido dividirnos, y así tienen todo controlado. Es una explicación de lo más sencilla, pero de lo más certera posible, en nuestra opinión. Desde la crisis de 2008, la situación, como en muchos otros sectores industriales de España, empeoró. Se perdió el plus por el trabajo con materiales tóxicos, aumentó la incertidumbre y también la temporalidad de los contratos en las empresas auxiliares. En los últimos meses se llegaron a denunciar jornadas de 80 horas semanales en la reparación de barcos cruceros. Otro trabajador, para el mismo artículo del Salto, comparaba esta situación con la de hace 40 o 50 años y decía lo siguiente: con 17 años podías estar con un puesto de trabajo indefinido en una empresa pública con mucho futuro, pero llegó la reconversión naval a mediados de los 80 y todo cambió. De nuevo, aquí en Cantabria no podemos dejar de pensar en la reconversión industrial en la cuenca del Besaya, que se saldó con una muerte, entre otras muchas consecuencias, con una muerte en las protestas de la primavera del 87 en Reynosa. En Cádiz fueron UGT y comisiones obreras quienes negociaron con la patronal, pero la fuerza de las protestas la canalizó la Coordinadora de Trabajadores del Metal de la Bahía de Cádiz, que representa a la plantilla de las medianas y pequeñas empresas, que no tienen delegados sindicales ni tienen capacidad de negociación y de reclamación. Vimos escenas de barricadas, cortes de carreteras, piquetes y manifestaciones frente a empresas como Airbus en el puerto de Santa María y en Puerto Real. Finalmente, el 25 de noviembre, una amplia mayoría de los trabajadores aprobaron empresa por empresa el acuerdo alcanzado entre la patronal y los 2 sindicatos mayoritarios. La huelga había terminado, pero una vez más, la lucha de clases se había adueñado de nuevo, aunque fuera por unos días, de buena parte de los medios de comunicación. Eso sí, se encargaron de contar terribles cuentos de violencia por parte de los manifestantes y proporcionados actos por parte de los antidisturbios. Como sucedió también en Reynosa, en la primavera del 87 que mencionábamos, antidisturbios, tanquetas inundaron las ciudades gaditanas. La represión fue brutal y contó con la complicidad del gobierno más progresista de la historia. Poco nos importa aquí si dictaron la orden o simplemente callaron ante los hechos.
Bueno, pues en el Pájaro Observador viajamos hoy hasta la otra punta de España. De hecho, creo que Cádiz es la ciudad que más lejos queda de Santander y de Cantabria, para hablar con una de las personas represaliadas en la lucha del sector del metal de hace unos meses, Raquel Rodríguez. Cuando las tanquetas y los antidisturbios entraban en su barrio, en la barriada del Río San Pedro, en Puente Real, se plantó ante la policía y sus palabras y sus resistencias se hicieron virales, esa palabra que tanto nos gusta hoy en día. Pero la justicia pues no perdona y le gusta dar escarmientos, ¿no? Entonces, meses después, fue citada a declarar como investigada en el juzgado, precisamente por las imágenes que se habían distribuido en las redes sociales. Hoy hablamos con ella para conocer su situación, entender un poco mejor la huelga del metal de la que hablábamos hace un poco y reflexionar acerca de lo que significa la lucha obrera hoy en día, lo que significa la figura de la mujer trabajadora. Bueno, buenas tardes, Raquel. Lo primero, muchísimas gracias por ofrecerte a hablar con nosotros y espero que estés a gusto en este rato que vamos a compartir. Hola, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. La primera pregunta quiere que os la conteste, ¿no? Sí, o sea, lo primero que queríamos preguntarte era lo primero que cómo estás viviendo el proceso de represión al que te han sometido a ti en concreto. Porque bueno, tú lo que hiciste fue plantarte ante los antidisturbios, soltar 4 cosas bien claras y bueno, pues las imágenes que circularon por las redes, ¿no?, fueron las que finalmente te han llamado a declarar, ¿no?, supuestamente por haber, de acuerdo con la ley Mordaza, ¿no?, la ley de, no me acuerdo cómo se llamaba, ley Mordaza. Entonces, bueno, pues sería un poco eso, saber cómo lo estás viviendo, en qué situación, en qué punto está el proceso, un poco en esa línea, ¿no?, la primera pregunta. Muy bien, pues mira, ahora mismo el proceso al que me someto, ¿no?, que es la típica ley Mordaza, que los señores progresistas dijeron que en cuantito que entraran en el gobierno la iban a derogar. Son promesas incumplidas, como otras tantas, y ahora mismo me encuentro sometida a esa ley Mordaza, ¿no? Que bueno, que el proceso, pues ahora mismo lo estoy viviendo con total incertidumbre, porque de la Fiscalía de Cádiz lo ha traspasado, digamos, para la Fiscalía de Puerto Real, porque yo pertenezco a Puerto Real y ahora mismo estoy ahí en stand-by, no sé qué ha ocurrido con el proceso, estoy a la espera. Llegaste a declarar en febrero, te citaron para declarar en febrero, ¿no? Sí, en febrero me fui a declarar. De hecho, unas cámaras de Canal Sur, lo digo porque unas cámaras de Canal Sur dijeron que me iban a grabar para ponerlo en los informativos y bueno, y me han vetado porque yo dije que esto había sido un acto de actuación en represalia a mi actuación, ¿no?, a mi protesta por haber parado esa ocupación de los señores de la UIP, de los antidisturbios, y en represalia me han venido denunciando 2 policías de eso. Policías que yo tengo, tengo un texto médico, unas pruebas médicas que acreditan que he sido golpeada y gaseada. Y uno de los policías que me denuncia es el causante de los golpes que yo... Esto nos suena. Madre mía. Entonces, pues claro, uno de mis compañeros, y todo ha sido por compartir su brutalidad policial. Es que es lo increíble. Que yo sea la que estoy declarando frente a un juez cuando tendrían que ser precisamente los que me han apaleado a mí. Sí. Y me han gaseado, simplemente por haber reivindicado unos derechos que estamos perdiendo. Que llevamos décadas perdiendo aquí en la Bahía de Cádiz. Sí. De hecho, bueno, tú, si no me equivoco, porque vimos el vídeo en su día, una de las cosas que dijiste fue si hace falta que arda Troya, ¿no? En relación, pues, que hace falta la lucha, sea como sea, para lo que dices, ¿no?, para no perder esos derechos. ¿Cómo viviste tú las protestas? Y de igual manera que han hecho este acto de represión contra ti a posteriori, ¿la represión en general se quedó en la violencia policial de aquellos días o ha habido represión también a través de la justicia a más personas de las que participaron en la protesta? Perdón, ¿me lo puedes repetir otra vez? Sí, no. Lo primero, pues que cómo viviste las protestas esos días, ¿no? Cómo viviste lo que fueron las huelgas, las manifestaciones y demás. Y después, si igual que a ti han procesado a más gente a posteriori, ¿no? Un poco para escarmentar, como comentábamos.
Sí, bueno, las protestas se han vivido, pues como lo he comentado, con mucha indignación, sobre todo indignación. Estoy indignada porque estamos nosotros enjuiciados por esta ley Mordaza. Nosotros y 5 detenidos más. 5 detenidos que no han, que en ningún momento han seguido los protocolos legales, se han saltado por completo los protocolos legales, demostrándonos una vez más que nos encontramos en un sistema, en un estado totalmente fascista, porque han intentado echarnos un pulso, ¿no? Porque Cádiz estaba siendo un punto de referencia, sí, y han intentado cortar por completo lo que posiblemente ha sido un referente de lucha de clase obrera, y han venido a cortar y a darnos un escarmiento para condicionarnos el movimiento obrero, para que eso no vuelva a ocurrir. Sí. Entonces, después de lo vivido, ¿no? De lo vivido, de esa desproporción policial, de ese apaleamiento, de ese gaseamiento que en los colegios, en las puertas de nuestros hijos, han venido a echarnos un pulso un mes después o un mes y pico después, diciendo, mira, que os vamos a amedrantar y vosotros no vais a mover más. Y por eso vinieron las detenciones. Detenciones, como yo les llamo, detenciones al estilo franquista, ¿no? Porque en muchos casos, en algunos casos, fueron a las puertas de amigos de nosotros, a llamar a las puertas a sacarlo de la cama, en frente de los niños, porque encima cogieron una hora punta, una hora a la hora de los colegios, cuando estaban los padres llevando a los hijos a los colegios para que los niños se quedaran con esa imagen. Sí, es más, terapia de miedo, ¿no? De shock. Ahí. Quiero puntualizar, ¿no? un mensaje, porque creo que es importante, porque los medios de comunicación, que no dejan de ser correas de transmisión de la burguesía, en todo momento lo que han hecho es criminalizar la huelga y dar un cambio a todo esto. No han dicho ninguna verdad, y los niños de nuestro barrio se acuerdan de las pelotas de los señores de la UIP. Porque cuando fueron a detener a uno de los padres, uno de los chiquillos se metió bajo la cama y bajo la cama y dijo a la madre, mamá, que vienen los hombres de las pelotas. No dijeron nada de las piedras. Evidentemente, las piedras, como suelen decir los medios de la burguesía, ¿vale? Que hacen alusión a las piedras, pero es que las piedras fue a posteriori, las barricadas ocurrieron luego, claro. Como método de defensa, claro, a este ataque de la policía, porque la policía fue la que entró en nuestro barrio a las 9 de la mañana con una tanqueta, se plantó, ocupó el barrio, militarizó nuestro barrio y se plantó con una tanquetita a disparar así a diestro y siniestro y a bocajarro a todo el que se movía. Sí. Es un procedimiento, ¿no?, que suele ser habitual, e incluso cuando no sucede esto, incluso a veces, y de esto ha habido pruebas en distintas manifestaciones de propios policías o antidisturbios infiltrados, que son ellos quienes inician un supuesto acto de violencia por parte de los manifestantes para justificar, ¿no?, esa violencia policial. Bueno, pues por lo que cuentas y por lo que hemos visto, desde luego que apoyaste la huelga, ¿no?, con toda tu fuerza, pero si no que me equivoco, tú no trabajas en el sector del metal de Cádiz, ¿no? Entonces, no. Lo ves no solo como una lucha de los trabajadores del metal, sino como una lucha, digamos, política de todas las trabajadoras y trabajadores de Cádiz, digamos, como un acto, ¿no?, de igual de solidaridad obrera, se podría hablar, aunque es una palabra que parece que hoy está un poco pasada de moda, ¿no? Pero ¿crees que hace falta esta solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras, sean del sector que sea? No, solo veo que es súper necesaria, no solo que haga falta, es que es necesaria. La solidaridad con nuestra clase es una herramienta que nos mantiene realmente en la lucha obrera y en ese movimiento que intentan por todos los medios de coartar y de evitar, ¿no? De evitar. Evidentemente, yo estoy a favor de todas las luchas, de todos los sectores, porque no se trata de lucha de sectores, se trata de una sola lucha, una sola fuerza, porque todos estamos sometidos a este sistema capitalista, ¿no? A la precariedad laboral que sufrimos, a los desahucios, o sea,
a conceptos, estamos sometidos a eso, ¿no? A todo lo que, digamos, sale de ese sistema capitalista, ¿no? Y que somos los vulnerados. Entonces, esa única clase tiene que unirse, da igual el sector que sea. Es que no se trata de sectores, se trata de la clase, de la clase obrera. Y en ese sentido, ¿crees que en la Bahía de Cádiz, evidentemente, las manifestaciones y las huelgas han sido una demostración de conciencia de clase de buena parte de los trabajadores del metal, o de la gran mayoría? ¿Crees que esa conciencia de clase que hemos podido vivir en esa manifestación o que se han podido vivir en otras, crees que es algo que se está perdiendo? ¿Cómo lo ves en otros sectores, por ejemplo, por ahí en tu zona? Bueno, en Cádiz se puede decir que Cádiz es un bastión, ¿no? Un bastión de resistencia y Cádiz está concienciada, ¿no? En ese sentido. De hecho, yo creo que Cádiz ha sido un referente de lucha y han venido a cortarlo, como sucedió en Reynosa, ¿no? En Reynosa. Y todo esto, como sucedió en Reynosa. Reynosa se vio todo un pueblo atacado y todo un pueblo ultrajado y al final lo que hicieron es volver de nuevo, pero con disparos y a los señores estos que sirven a los intereses de unos pocos de ricos, fueron invitados a que se fueran amablemente y volvieron disparando. Hago alusión de Reynosa porque me impactó mucho, me ha impactado y en Escaulduna, porque no deja de ser lo mismo el sistema capitalista, el que nos ha condicionado y nos ha sometido a que España sea el culo de Europa, el bar de Europa, ¿sabes? Sí. Entonces, pues en Reynosa pasó lo mismo, intentaron resistir al desmantelamiento industrial, a la reconversión de los 80 y todo eso seguimos sufriendo desde esos años atrás. Y la represión sigue siendo sistemática, una represión institucionalizada por preservar unos intereses de clase capitalista, de los capitalistas, evidentemente. Sí, de hecho hemos mencionado al principio del programa el caso de la primavera del 87 de Reynosa, que claro, aquí en Cantabria pues es algo que tenemos todas y todos muy presente y que tiene muchos paralelismos, como comentabas. Al final, si no me equivoco, fue el 25 de noviembre cuando se ratificó el acuerdo que alcanzaron comisiones y UGT con la patronal. ¿Cuál ha sido el papel, en tu opinión, de los dos sindicatos mayoritarios y qué sensación tiene la gente, lo que son los trabajadores? ¿Qué sensación hay? ¿Fue el acuerdo? ¿Está la gente satisfecha con el acuerdo o el acuerdo realmente no es lo que se esperaba o lo que se exigía? Bueno, yo creo que en ese apartado creo que lo más acertado la CTM, ¿no? Pero bueno, te voy a hablar desde el ámbito que yo conozco. Evidentemente, para mí los sindicatos esos son sindicatos son sindicatos del régimen. Son de sindicatos, ellos atienden la orden del régimen, ellos no están ahí para defender ningunos intereses de la clase trabajadora. Eso es mentira. Lo que pasa es que ya cada vez la gente están siendo más consciente de que esos sindicatos son sindicatos traidores, que están ahí simplemente pues para eso, para desmovilizarnos y para al final que aceptemos las condiciones de miseria a las que estamos sometidos siempre. Evidentemente, los sindicatos mayoritarios traicionarios a las bases, porque eso no se... desde mi conocimiento, eso no es lo que se votó en las asambleas. Ese 2% sí. No era lo que se estaba pidiendo, ese 2%. Aquí lo que se pedía no era una subida salarial, aquí lo que se pedía era años de miseria, años de pérdidas de derechos, años de todo, de esa precariedad laboral, que los convenios no se cumplen. Están bajando a los tanques de altas temperaturas, están siendo sometidos los obreros y por 5 euros la hora. Le han quitado los tóxicos, le han quitado un montón de cosas. También influye mucho la temporalidad, de que viene y los hacen echar 12 y 14 horas sin descanso. En fin, que hemos vuelto atrás en el tiempo, en la pérdida de derechos. Quieren legalizar nuestra esclavitud. Y eso no lo podemos consentir. No es un 2%.
porque dicen que somos los que tenemos el mejor convenio, pero ¿de qué nos sirven tener un buen convenio si es que eso no se cumple? Sí, no se cumple, bajo no se ningún aplica. contexto. Sí, No se justo aplica. es gracioso porque... Está mojado. Claro, hablábamos al principio comentaba Toño en el reportaje sobre la matanza de los 8 de Chicago, que precisamente ellos reclamaban las 8 horas y reclamaban las 8 horas, pero esas 8 horas ya estaban en ese momento legalizadas sobre el papel, lo que pasa es que no se cumplían. Entonces nosotros estamos en lo mismo, han pasado siglo y medio y seguimos con jornadas en muchos sectores, ¿no? Jornadas de 50, de 60 horas, porque con la cosa de las horas extra, al final, pues te pueden meter tantas horas como quieran, ¿no? Y muchas veces sin pagar, claro. Y ya no solo es el sector del metal, pero es que es toda la clase obrera la que se está sintiendo sometida a esta política, a esta vulnerabilidad en los tajos, porque la nueva modalidad es que si no echas 12 horas, ¿vale? Que sale ahí es donde sale el beneficio, la plusvalía de los de arriba, hay una nueva modalidad en que están haciendo a la gente que están echando 8 y 9 horas y le están pagando la mitad del sueldo. Eso no se puede consentir. ¿Quién vive hoy en día con 700 euros? Si nada más que de piso tienes que pagar 500 euros. Sí. Y en ese sentido, bueno, evidentemente, ¿no? La lucha de las trabajadoras y de los trabajadores sigue teniendo sentido, tiene que ser como la principal herramienta, ¿no? que tenemos de transformación para darle la vuelta a esta situación. ¿Tenéis pensadas actividades, acciones en concreto por el 1 de mayo, este domingo, si no me equivoco que es? Sí, este domingo tenemos pensado, claro, de salir a las calles a reivindicar ese día, ¿no? Ese día que no deja de ser eso que se reivindicaba la jornada de 8 horas, que por eso murieron los mártires en Chicago, ¿no? Sí. Y claro, sí, tenemos organizada una manifestación que saldrá desde San Severiano a las 12 de la mañana. Muy bien. Bueno, pues se nos va, yo creo que acabando el tiempo. Queríamos plantearte una última pregunta porque parte de lo que vamos a tratar en el programa tiene que ver con la lucha en concreto de las mujeres trabajadoras. Entonces, pues queríamos preguntarte un poco cómo ves el papel del feminismo en esta lucha de clases, ¿no? Porque estamos en una época en la que hay muchos distintos feminismos que se llaman, ¿no? Hay incluso ciertas luchas entre unos y otros feminismos, o no luchas, pero distintos puntos de vista. Y se suele gritar, ¿no? Patriarcado y capital, alianza criminal. Pero a veces no se nos presenta el feminismo como un feminismo que esté ligado a la clase, ¿no? Sin embargo, mala conciliación, precariedad, sectores feminizados que son los más precarios, todo eso está a la orden del día, ¿no? Entonces, ¿crees que es posible conjugar esas dos luchas, feminismo y lucha de la clase trabajadora? No creo que sea posible, creo que es necesario y la única salida a todo esto, porque es cierto que aunque la mujer está mucho más castigada y mucho más explotada que el hombre, no deja de ser una explotada igual que el hombre de mi misma clase social, obrera. Entonces, yo el feminismo lo entiendo feminismo revolucionario, o sea, feminismo contra una sociedad, contra la sociedad capitalista. El feminismo no es lo mismo todas las mujeres. Yo no puedo ir de la mano con la botín cuando es la que me está explotando a mí. Entonces, yo tengo que ir de la mano de mi compañero al mismo que están explotando. Evidentemente existe machismo, pero porque los hombres han estado expuestos siempre al machismo de forma educativa, ¿no? Se les ha enseñado al machismo y al machismo. Sí. De hecho, yo lo he vivido en mis mismas filas, ¿no? De compañeros, pero no por eso voy a dejar de luchar codo con él. Tengo que seguir luchando con él y evidentemente el problema de género hay que arreglarlo, pero desde la educación, desde la misma educación que nos han dado desde la sociedad capitalista, desde una sociedad socialista, educar al hombre, que las mujeres somos iguales que los hombres y que tenemos que jalar los dos del mismo carro. Lo que yo no voy a hacer es jalar del carro de la mujer, porque evidentemente el 8 que se conmemora, que se está conmemorando, se conmemora a las 120 trabajadoras en una fábrica textil de cotton que fueron quemadas en una fábrica
por reivindicar esos derechos, ¿vale? Esos derechos, esa explotación salarial. Y fueron quemadas tanto por burgueses, o mujeres burguesas, como por hombres burgueses. Entonces yo no voy a ir de la mano a reivindicar de eso. Y creo que es necesario la unión entre clases. Sobre otra clase, la clase capitalista, la misma clase que a nosotros nos está explotando, tanto a hombres como a mujeres. Es mi opinión. Sí. Sí, no, desde luego, ¿no? El 1 de mayo todavía no han conseguido hacerlo Día del Trabajo, aunque lo están intentando en los últimos años, pero es cierto que el Día de la Mujer Trabajadora ya consiguieron dejarlo en el Día de la Mujer, ¿no? Entonces eso es muy significativo de lo que tú comentas, ¿no? De cómo le han quitado el apellido trabajadora y ya no es un día que tenga que ver con las proclamas de carácter económico y de emancipación de la mujer en cuanto a explotación por la burguesía. Pero bueno, muchas gracias, Raquel. No sé si quieres comentarnos algo más. ¿Se te ocurre alguna otra cosa que no te hemos preguntado y que te gustaría plantear? Pues nada, plantear eso, que nos organicemos, que unamos fuerzas entre hombres y mujeres de la misma clase social, de la clase obrera, y que hay que combatir este sistema que está precarizando y que nos está haciendo mixto las vidas, porque es que así no se puede vivir. Es que la vida no es esto, la vida es distinta, y estamos sometidos a este sistema capitalista que no nos deja vivir dignamente. Entonces eso es lo único el único mensaje que puedo dar, que hay que unir fuerzas, tanto mujeres y hombres como obreros, pero contra una sociedad capitalista, contra la que nos tiene sometida a esta explotación y vulnerabilidad. Pues nada, muchísimas gracias. Nos quedamos con esas palabras. Te deseamos mucha suerte en el proceso. Esperamos que consigas salir lo más indemne posible. Esperamos que ese escarmiento no quede más que en un intento. Y nada, pues desde aquí, desde Cantabria, os mandamos mucha fuerza, mucho ánimo a todas las trabajadoras y los trabajadores de Cádiz, de la Bahía de Cádiz. Y nada, que muchas gracias por la entrevista, Raquel. Venga, gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues con lo que va a venir a continuación creo que pone de relieve un poquito como desgraciadamente seguimos funcionando algunos dentro del Pájaro Observador. Yo me comprometí aquí a hacer un reportaje que desgraciadamente no he tenido ocasión de hacer. A raíz de las huelgas de las conserveras en Laredo estábamos pendientes de hacer una entrevista a una de las trabajadoras que allí se pusieron en lucha, ¿no? Qué ingenuo fui cuando pensé que contactando de forma oficial con el correo de comisiones obreras podrían ponerme en contacto. Aún desde la soledad de este nido espero la respuesta de esta cúpula sindical. No obstante, como eso que decía el poeta Bertolt Brecht de el hambre agudiza el ingenio, esto ha dado ha permitido que aflore un nuevo reportaje como este del que vamos a hacer. Toño Reportajes. Sí, Toño Reportajes, Toño Impro, reportaje por llamarlo de alguna manera. Este reportaje empieza con una recomendación bibliográfica, de esas que suenan muy pedantes en los programas culturales y aquí no hacemos demasiadas. Esta recomendación viene de nuestro queridísimo pajarraco Fer. Ajá.
Ya sabéis que no todo puedo es culpa pasar de Fer, un programa sí. sin saludar a Fer. Y es un libro titulado Sobrevivir a la derrota, Historia del sindicalismo en España, 1975-2004, escrito por Gonzalo Willemli y editado en 2021 por Acal, si no recuerdo mal. Bajo este título lo que encontramos es un libro básicamente de historia del sindicalismo español desde la transición hasta nuestros días, ¿no? Con algunos importantes a nivel historiográfico que me parecen importantes. En primer lugar, porque al hablar del sindicalismo de lo que habla fundamentalmente es del trabajo y diferencia trabajo y empleo de manera muy clara, contundente y concisa, en el sentido de que trabajo son todas aquellas actividades de transformación, en el caso de un sistema capitalista, alienadas por el sistema capitalista, es decir, que no se han decidido. Es decir, que tanto trabajo son los currantes que están en los astilleros, como la mujer que en su caso se queda en casa friendo un huevo, o el abuelo que cuida a los hijos, ¿no? El empleo, por tanto, sería este trabajo asalariado por un capitalista, etcétera, etcétera. Claro, el trabajo es muchísimo más amplio, tiene un peso ideológico muy claro de que no es empleo y de que no merece ninguna gratificación alguna, y sin embargo lo que estamos asistiendo es a una explotación muchísimo mayor, ¿no? Estamos haciendo referencia, a fin de cuentas, a la doble explotación que ha tenido en cuenta el feminismo de clase durante muchísimo tiempo, ¿no? Y hablando de historia del sindicalismo, desde mi punto de vista es un hombre que funciona con fuentes muy, muy concretas y vamos, con un trabajo de carácter científico, como ya hemos defendido aquí la historia en alguna otra ocasión. Y sí que es cierto que menciona que el sindicalismo español no se ha portado bien, ya no solo con el trabajo de mujeres y jubilados y gente no empleada en general, no remunerado, sino que incluso con las mismas mujeres empleadas en sectores muy importantes del textil, etcétera, etcétera, nunca ha tenido una implicación muy fuerte. Cuando hablamos de las grandes huelgas de la reconversión, etcétera, etcétera, asistimos a huelgas de trabajadores de uniforme, normalmente fuertemente masculinizados, ¿no? Y las huelgas del textil, que fueron muy importantes y la organización de las mujeres fundamental en estos años de la reconversión, fueron obviadas por la cúpula sindical. Esto nos debería dar un poquito que pensar, ¿no? Para hacer este reportaje, insisto, por llamarlo de alguna manera, y terminada esta reseña, he decidido consultar un antiguo programa de esto que es aquí el Pájaro Observador, concretamente uno que protagonizó aquí Alex, presente conmigo, y bueno, participé en ese programa, que era un programa a varias voces, además, en el que hubo debate y todo. Se puede decir coprotagonizar, se puede estar permitido en estos micros. Participó, es cierto, junto a Pablo, junto a Dani, junto a Javier Lizaola, que como siempre nos ayudó a sacar esto adelante. Pues bien, ese programa que se llamaba La Huelga, un arma del pueblo, si no recuerdo mal, hablaba sobre precisamente la utilidad de la huelga, hasta qué punto sigue vigente a día de hoy, ¿no? Bueno, pues muy rápidamente un par de apuntes sobre huelgas, que yo creo que son de interés general. Hablamos de que las huelgas son cosas del pasado y, sin embargo, la mayor huelga de la historia de la humanidad se ha producido en 2020. En 2020 es una cosa que no se trata mucho. Concretamente hablamos de la huelga general de la India, en la que 10 sindicatos convocaron hasta 250 millones de personas. Esto de la mayor huelga de la historia no lo digo yo, lo dice una revista tan prestigiosa como Jacobin, ¿no? Y bueno, de forma muy rápida también me gustaría comentar otros casos de huelgas importantes. Por ejemplo, Estados Unidos, ese territorio baldío de movimiento obrero, como habíamos comentado alguna otra ocasión, sobre todo desde la mitad del siglo XX, tenemos nuevos episodios de huelga porque están revitalizándose, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la huelga de Kellogg's, que fue entre el 5 de octubre y el 21 de diciembre de este año pasado, 2021, y que consiguió una pequeña mejora salarial, ¿no? Una pequeña huelga a la ofensiva, ¿quién lo iba a decir en estos tiempos, ¿no? O incluso mucho más cerca, en el País Vasco, podemos hablar de la huelga de Novalta,
que acumula 1000 días de huelga, es decir, más de 3 años prácticamente, o los 9 meses de huelga indefinida de las limpiadoras del Guggenheim, 284 días en total, que han conseguido una subida salarial del 20% y que el conjunto de las 13 trabajadoras estén a jornada completa. Se me acaba el tiempo, pero muy rápidamente voy a enunciar algunas de las huelgas que hemos tenido aquí en Cantabria, en nuestra tierra, y que quizá hemos obviado, ¿no? Sí, porque siempre tenemos en mente Reynosa, primavera del 87, pero no ha terminado ahí, ¿no? No, muchísimo menos. Y ojo, esto es en el último año. Estoy hablando en abril de Seja Automotive, en junio del 2021, insisto, Dinasol. Más tarde distintas amenazas de huelga que no se llegaran a concretar porque se conseguían los objetivos antes de entrar en el conflicto. El 26 de noviembre al 1 de diciembre la huelga de Unicaja, que sería desconvocada el 3 de diciembre, es decir, muy poquito después gracias a la presión, ¿no? La huelga en los centros de interpretación, auspiciada por comisiones obreras, con mucha presión en este caso. Tenemos también distintos casos, el de las conserveras que ya hemos mencionado, el de Fresenius Medical Care, una subcontrata a la que se encarga el servicio de diálisis para Valdecilla, que por cierto Sanidad respondió con un 100% de servicios mínimos. ¿Nos suena esto? Una vulneración del derecho a huelga del manual. Incluso algunos otros casos más particulares, ¿no? El 7 de marzo los letrados de la administración pública amenazaron con una huelga, es decir, no estamos hablando de estos obreros de uniforme, sino otros personajes que efectivamente forman parte de la clase trabajadora. Algunos episodios más llamativos, como el 11 de marzo una huelga de hambre de un único trabajador en el Ayuntamiento de Cartes, o la amenaza de huelga de inspectores de trabajo a nivel estatal, pero que afectaba también al caso de Cantabria. El 11 de marzo la huelga de ATE Operalia, que es la empresa subcontratada por Amazon aquí en Cantabria para los repartos, o incluso el conflicto aún activo de la huelga de Douglas, una empresa que tiene varias tiendas de perfumería, cosméticos y demás. Por no hablar de la amenaza de la huelga de embotelladoras en 19 de marzo, de la que también hemos hablado. Se has comentado distintas huelgas de estudiantes, o incluso del 4 al 9 de abril la huelga de investigadores, en este caso por una razón política concreta, que se nos acaba el tiempo. Bueno, muchas gracias, Toño, por este reportaje improvisado, pero interesante, completo, y bueno, pues no nos queda tiempo para más. Creemos que sabemos de qué va a ir el próximo programa, pero preferimos dejaros con la intriga. Sí, ¿de qué será? De qué será, no lo sabemos. Y sin más ni menos, nos despedimos. Sí. Hasta dentro de 2 semanas. Eso sí, no sabemos sobre qué, pero sí sabemos cuándo, dentro de 2 semanas. Os deseamos no sé si decir un feliz Día de los Trabajadores, pero bueno. Ojo, que ya habrá pasado cuando hemos emitido esto, todo esto. Es cierto, hay que decirlo. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, nos vemos el próximo día en el nido de El Pájaro Observador.